las 8 de la mañana y lo prometido es deuda. Nosotros con el respeto que se merece este caso y también con el tratamiento y llegar a la fuente, ¿no? Para justamente brindar la información correcta y no entrar en este juego de desinformación que lamentablemente hace más de un mes también entra en juego, ¿no? Cuando hablamos del caso de Matías Jurado. Tenemos el gusto y el placer de tener en el estudio al fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación a cargo de la investigación, el doctor Guillermo Beller. ¿Cómo está, fiscal? Buenos días, bienvenido a Minuto y gracias por acompañarnos. Hola, buenos días para ustedes, muchas gracias por la invitación. Me imagino que en esta montaña rusa de recabar información, de avanzar con el caso, de días incansables de trabajo que están realizando los distintos equipos, también van avanzando con el tema del caso, como también desmintiendo algunas cuestiones que van circulando lamentablemente a la par de la información que se puede contar y aquello que no entra en secreto de sumario. Sí, bueno, nosotros, como bien vos decís, avanzamos día a día en distintas líneas investigativas que tenemos, mucha prueba científica que se está analizando, mucho análisis de cámara por otro lado, seguimos entrevistándonos con personas que pueden el día de mañana servir de testigos y bueno, y el día de hoy aportarnos cierta evidencia. Y por supuesto que informamos hasta donde se puede, que hay algunas cuestiones que no, pero también algunas cuestiones que por ahí se malinterpretan y está bueno, como vos decís, siempre aclarar por ahí esa desinformación que hay, sobre todo por como yo destaco desde el primer día, las familias de las víctimas. Acá tenemos familias de personas que están desaparecidas, que todavía no se ha esclarecido, hay incertidumbre, algunas de ellas seguramente con esperanza de volver a ver a su familiar. Entonces, en ese sentido es que, bueno, siempre tratamos desde el Ministerio Público de la Acusación tener la palabra cuando sabemos que va a surgir algo importante, hablar primero con ellos y después informarlo a través de conferencia de prensa, por los medios que nos invitan, tratando siempre de ser claros, sobre todo por el respeto a ellos. Bien, dentro de las últimas jornadas se sumaron informes preliminares, psicológicos, psiquiátricos, con un aporte justamente fundamental como lo es justamente la colaboración del Cuerpo de Investigación Fiscal de la provincia de Salta. Preguntarle justamente y ahondar detalles en el panorama que brindan estos peritos, que la verdad y también destacamos justamente el trabajo que vienen realizando. Bueno, sí, nosotros tenemos nuestro propio organismo de investigación con nuestros propios profesionales, que son los desde el que primer día han trabajado. La verdad que han hecho un muy buen trabajo, con la celeridad del caso, por supuesto, este caso tan estremecedor y como corresponde hacerlo, y también hemos tenido las colaboraciones de distintas personas, de distintas provincias, por ahí en algunas áreas que nosotros no teníamos la especialización acá, como por ejemplo el Cuerpo de Canes de Catamarca, que estaban especializados esos perros en restos humanos, algo que aquí no teníamos, un georradar, Gendarmería de Nación, que nosotros no tenemos esa maquinaria, en realidad está ese georradar en todo el país, y posterior, bueno, como sabemos, el equipo de antropólogos forenses. Y ahora sí, una psiquiatra que va a venir a colaborar. Nosotros ya, nuestro licenciado en psicología ha tenido las entrevistas con Matías Jurado, está terminando en realidad de confeccionar su informe, que nos va a servir mucho, sobre todo para el perfil, para entender cuál era el móvil que podía movilizarlo a él. Pero bueno, también nos va a colaborar, como bien vos decís, de la provincia vecina de Salta, una profesional del CIF. Fiscal, le quería preguntar en relación a los tiempos de esta causa, ¿no? Teniendo en cuenta la complejidad de la investigación, que hasta ahora se pudieron analizar el 20% de los perfiles de ADN, ¿no? Y falta el 80%, con lo cual lo que puede aparecer ahí es una sorpresa muy grande. ¿Qué plazos manejan para comenzar con el juicio oral aproximadamente? ¿Podemos pensar 1 año, 6 meses, 2 años? A ver, este tipo de investigaciones, anteriormente con un sistema diferente de investigación que había, un sistema procesal diferente, te llevaba años. Ha cambiado el sistema y se ha reajustado la manera de trabajar en el Ministerio Público de la Acusación y cuestiones que antes demoraban años, ahora a veces demoran semanas, esa es la realidad. Este caso es un caso muy complejo, no creo que vaya a demorar semanas, sí meses. Estimo que meses, no sabría decir cuánto. ¿Por qué? Por la complejidad de la investigación, sobre todo. Nosotros, en menos de un mes que lleva la causa, hemos abarcado, podría decirse, casi todo lo que hay que abarcar. Pero al tener pendientes resultados del laboratorio, como bien vos dijiste, un pequeño porcentaje se analizó, hay más de 200 muestras,
al tener todavía personas que han sido desaparecidas y no haberlas podido vincular directamente, al tener algunas cuestiones pendientes, que no queremos apresurarnos, si bien la celeridad que hemos tenido entendemos casi en tiempo récord, si ha investigado algo de esta envergadura, pero no queremos de repente apresurar algo, pensar en plazos para que nada se pueda escapar. Yo que de repente hablo seguido con las familias de las víctimas, les digo a ellos, acá la idea es, por supuesto, el Ministerio Público de la Acusación, con cada uno de sus actores, va con y por ellos. Primero por los desaparecidos y segundo por estos familiares. Entonces les dijimos, nosotros vamos a tratar de llegar, independientemente de a crear con las evidencias recolectadas un caso fuerte para el día de mañana, exponerlo en juicio, también tratar de establecer qué es lo que pasó, esclarecer la verdad por ellos. Entonces, hasta tanto no agotemos la última cámara de seguridad, la última persona con la que se pueda hablar, el último resto que tenga que analizarse en el laboratorio, no vamos a apresurarnos. En las investigaciones, por supuesto que hay plazo, pero también existen lo que son las prórrogas, y en este caso, al ser una investigación compleja, va a tener una prórroga especial. Tenemos tiempo, nada nos apura, queremos hacer las cosas bien. Se habla de la posibilidad de que sean 7 los desaparecidos vinculados a este hecho. ¿Por qué 7 y no más o menos? ¿De dónde sale ese número puntual? Sí, el número ese salió, en realidad nosotros del primer día hablamos de 5. ¿5 por qué? Sí. Porque son las personas que de cierta manera hay evidencia que conducen a haber estado en la casa de Matías Jurado. De esos 5 ya sabemos que hay 2 confirmados en cuanto a ADN, hay 3 pendientes de quienes tenemos las muestras. Hay 2 personas más de quienes tenemos las muestras, ¿y esto por qué? Por un lado, en la declaración de cámara Gesell del menor, el primer día cuando llegamos a la casa a allanar, todo esto se destapa un día miércoles y el día jueves, sí, en menos de 12, 14 horas, ya estábamos en la casa de Matías Jurado. Ahí, con todo el hallazgo de restos óseos, de sangre, de herramientas, con todo lo que nos encontramos, termina el mismo día, por la tarde, haciéndose la cámara Gesell a ese menor que vivía con él, que es su sobrino. Y él, más o menos, nos aclara mucho más el panorama, ya todos saben en qué sentido fue esa declaración, pero puntualmente también él hace referencia a personas con las cuales había contado o había tenido ciertas alarmas o detonantes, había tratado de él manifestar qué es lo que pasaba ahí. Eran familiares. Uno de esos familiares, una tía, puntualmente dice que el 19 de enero, y se acuerdan la fecha porque era el día del cumpleaños de su sobrino y se habían juntado en familia, este chiquito le había dicho a ella que había pasado algo similar en esa fecha. Y nosotros nos remontamos a los registros de la División de Búsqueda de Personas de la Brigada de la Provincia, sí, de la Brigada de Investigaciones, y tenemos que había desaparecido una persona, similares características, así en situación de calle y demás, mayor de edad, un hombre, días previos. Entonces, por supuesto que nosotros tenemos que extender la investigación por lo menos hacia él. Y posteriormente surge algo similar respecto de una búsqueda de una persona desaparecida, y por eso es que, si bien estos últimos 2 masculinos no tenemos una vinculación directa o evidencia más firme como lo tenemos con los otros 5, hemos decidido tomarle también, solicitarles, tengan a bien la familia, darnos sus muestras para posteriormente hacer el cotejo. Entonces, esos 2 son los que llevarían el número 7. Aún así, no nos cerramos en algún número, porque esto puede seguir de repente trayendo a más personas involucradas, en cuanto a víctimas me refiero. No sabemos cuál es el número, no sabemos desde cuándo lo hacía. El día 19 de enero, de la declaración, cuando esta madre dice el 19 de enero, él me dijo, la referencia que hizo fue que le dijo, anoche Matías mató a otro. O sea, ya hablaba de otro, no hablamos de ese, no tomamos esa persona desaparecida días previos al 19 de enero como la primera. Ya hablaba de otro. Y tampoco podemos descartar nada, por supuesto, en la investigación. Con lo cual nosotros seguimos a la espera. Ayer me he entrevistado yo con una familiar de un desaparecido de hace varios años atrás, y la verdad que vinculación no hay, pero por supuesto que de repente empezamos a recibir los testimonios de estas víctimas, de estos familiares, de gente que de repente trae alguna novedad y dice, yo tenía un familiar y capaz, y bueno, y nosotros no descartamos. No tenemos una vinculación por ahora directa, por eso formalmente no anunciamos más víctimas vinculadas a él, pero tampoco descartamos nada. Bien, fiscal, teniendo en cuenta que la visita justamente del procurador Lelo Sánchez, nosotros le preguntábamos cuál era la realidad de hoy, lo podemos decir, ¿no? De Matías Jurado en ese momento, todavía estábamos distantes. Preguntarle justamente ahora, ¿no? ¿Cómo está Matías Jurado? Si tiene alguna novedad, si está aislado, porque entendemos también la importancia de este avance, de cómo van justamente los técnicos y cómo van cada uno de los peritos, pero también preguntarle de él.
hoy? Bueno, él puntualmente en el servicio penitenciario, en el penal de Gorriti, está cumpliendo por ahora una prisión preventiva por el plazo de 4 meses a partir de esa audiencia imputativa inicial. Posterior a prenderlo en un allanamiento y recolectar todas estas cosas que ya hablamos en su casa, queda privado de la libertad, inmediatamente expuesto en una audiencia ante un juez, en donde se le hace saber cuál es la causa que se le imputa, ¿no es cierto? El hecho, la calificación que hay en su contra, las evidencias que respaldan toda esta teoría del caso, y se solicita al juez dicte la prisión preventiva por el plazo de 4 meses. En esos 4 meses que él cursa prisión preventiva, en principio está aislado, hasta ahora sigue con la modalidad de aislamiento y en un pabellón de máxima seguridad. Esto es en cuanto a cámaras, monitoreado las 24 horas. ¿Incomunicado? No incomunicado. Él sí, entiendo yo, no sé si esta situación cambió, pero en los primeros días por lo menos él refirió que no quería recibir a nadie, que no quería entrevistarse con familiares, recibir visitas. Pero eso es una decisión de él. Él tiene el derecho, como cualquier otra persona, a recibir estas visitas. No se ha pedido la incomunicación, ni mucho menos, con lo cual él no está incomunicado, sí monitoreado 24 horas, tanto por cámaras como por personal capacitado. Ahora yo le quería preguntar, ¿cuál es la estrategia de defensa de Matías Jurado? Digamos, ¿qué es lo que dice su abogado? Porque no, hasta ahora lo único que no trasciende es cómo se defiende este hombre, y si se defiende, ¿no? Sí, bueno, esa por ahí es una cuestión más propia de la defensa, como bien vos decís. La estrategia que va a llevar a cabo quizás sea el silencio, quizás sea decir poco. Pero hasta ahora es silencio. Hasta ahora él en realidad se le ha dado el derecho que tiene. Se le han garantizado, primero se le han dado todas las garantías constitucionales, se le garantizaron todos los derechos constitucionales. Esto desde el primer momento en que en la audiencia él ya asiste con un defensor, ha sido asesorado anteriormente, decide declarar o puede abstenerse sin que eso implique una presunción en su contra. Pero bueno, hasta ahora sí él dijo algunas cosas que básicamente son que es inocente, y él niega haber hecho las cosas que se le atribuyen, que nosotros desde Fiscalía le atribuimos, no dijo mucho más. ¿Pero eso lo dijo bajo declaración indagatoria? Sí. Bien, Sí, mandato sí. ese. Él en declaración indagatoria ya adelantó que es inocente y negó alguna de la evidencia que se le hace conocer toda la evidencia que hay en su contra, y se tiene que hablar de lo que es el mérito sustantivo, es decir, cuál es la fuerza que hasta ese momento tiene la causa para decir esta persona hizo esto, o se puede entender hasta este momento de la investigación. Entonces hasta se exhiben algunas de estas cuestiones, justamente porque también el juez tiene que decidir no solo una prisión preventiva en base a los riesgos procesales que se plantean, sino al mérito sustantivo. Entonces él ya tuvo acceso a conocer de qué se lo acusa, cuáles son las evidencias, y ver algunas de las secuencias que nosotros desde Fiscalía tenemos como teoría del caso, y aún así él negó no solamente haber cometido los hechos, sino haber estado en esos lugares, haberse subido un taxi, haber estado... O sea, niega lo que las cámaras muestran. Claro, bueno, o sea, está palabras. desesperado. Preguntarle, fiscal, cómo continúa, ¿no? Hablamos del tema de las excavaciones, los animales que estuvieron trabajando en el lugar, porque también hay que destacar justamente el cuerpo de caninos que llegaron de Catamarca, si no me equivoco, lo decía usted. Los forenses, tanto antropólogos como genetistas que están trabajando. Destacamos también esto del trabajo arduo que están realizando las personas que se están sentando frente de las cámaras y haciendo un recorrido, ¿no? Un mapeo, como quien dice, ¿no? Pero ¿cómo continúa también el acompañamiento, o cuál es el siguiente estadio que van a tener en esta investigación? Bueno, nosotros la tarea de campo o el abordaje en la escena que consideramos primaria y en algunas escenas que considerábamos secundarias, ya se ha hecho por criminalística del Ministerio Público de la Acusación en un primer momento, y luego con la colaboración de, como bien vos decís, los canes, gendarmería, el equipo de antropólogos, entomólogos. Ahora resta analizar, recibir los informes de ellos y posteriormente el análisis de lo recolectado en el laboratorio. Entonces nosotros como línea investigativa en este momento de la investigación es, por un lado, los resultados que puedan tener, de más de estas 200 muestras, de la cual un pequeño porcentaje hasta ahora se ha analizado. Sí. De cada una de esas muestras, las genetistas forenses con su equipo determinan si es que han podido recolectar ADN, si es que han podido armar un perfil, básicamente. Luego, si ese perfil es positivo, es decir, acá tenemos el ADN de una persona, se hace el cotejo con las muestras que nos han brindado los familiares de las víctimas. Se hace el cotejo también, ya se ha hecho en realidad de lo que hasta ahora se encontró con el propio Matías Jurado, que podría ser ADN de él, al vivir en esa casa, con el abuelo que en algún momento vivió, ambos se han descartado.
se hacía el día de ayer con el menor también. Sí. Esto respecto a los 4 perfiles abiertos que tenemos. Sí. Ahora, podemos seguir encontrando perfiles abiertos de esas muestras, y eso sería por ahí una prueba científica irrefutable que afianzaría aún más la teoría del caso de la Fiscalía. Paralelamente, nosotros seguimos con la investigación. Como dije antes, tenemos un equipo puntual, solamente abocado a las cámaras. Hemos, de las tarjetas SUBE, de todo el material que se ha secuestrado de la casa de Matías Jurado desde el primer día cuando se allanó. Había varias tarjetas SUBE, ya determinamos cuál es la que utilizaba él, y hemos pedido el informe de las líneas de colectivo también, y con esa confirmación, nosotros ya tenemos más o menos qué días viajaba desde Alto Comedero para la zona céntrica o los barrios aledaños, como ser el barrio Mariano Moreno, por ejemplo, de esta ciudad. Entonces seguimos con las cámaras viendo dónde se puede haber bajado, con quién habló, a quién puede haber visto, para tratar de repente de encontrar un material visual, como ya tuvimos de 2 de los desaparecidos, Sosa y Anachuri, sí, pero respecto de las otras personas, también se continúa con eso. Posteriormente, ahora empezó la etapa respecto de lo que se conoce como testimoniales. En realidad, en esta etapa de investigación penal preparatoria son entrevistas que se hacen. Dentro de esas entrevistas ya habíamos hablado con la mayoría de los vecinos de las casas cercanas al domicilio allanado, los familiares, pero empezamos, por ejemplo, a ir a los merenderos en donde solían ir las personas desaparecidas. Entre ellos se conocían. En charlas nosotros con los familiares nos dicen, ellos mismos dicen, sí, yo lo conocía a tu papá porque era amigo de mi tío, y bueno, estamos ahora haciendo abordaje respecto de merenderos también en ese sentido. Continuamos con algún análisis de prueba informática. El Departamento de Informática Forense del MPA tiene todavía algunas cuestiones. Se habían secuestrado 5 celulares, esos 5 celulares ya se hizo el análisis y la extracción para análisis de la información, pero se ha hecho un allanamiento reciente, que en realidad entendíamos que no teníamos que dejar de hacerlo. Era en la casa de alguna persona allegada a él, de donde también tenemos otro teléfono celular, queda una tarjeta de memoria. Entonces la prueba informática, la evidencia informática, también seguimos en ese sentido recolectando. ¿Esto que era un amigo de él? Sí, amigos. En la mayoría de personas que nos entrevistamos dicen que no tenía, que era un hombre muy solitario, pero sería quizás la persona más allegada, la persona que más podría llamarse amigo de lo que ellos nos dicen, con quien a veces se juntaba a consumir, según nos dicen los vecinos. Entonces también seguimos con ese relevamiento, confeccionándose, como dije antes, el informe psicológico, el informe técnico psicológico de él, a empezar las entrevistas con la psiquiatra, a esperar los resultados del equipo antropológico. O sea, son muchas las líneas investigativas que tenemos abiertas y no queremos descartar nada. Un equipo del Ministerio Público que está trabajando 24 horas del día, sábado, domingo, feriados, con este caso. En esto destacamos justamente cómo avanzó las herramientas de investigación en la provincia, porque me imagino que dado este caso de un asesino múltiple, que en esto corregimos también a nuestros colegas que lo siguen titulando como asesino serial, pero que en este caso de el asesino múltiple, en otra época de la vida de nuestra provincia hubiera sido imposible llegar a tanta ramificación de grupos de investigación. Sí, por supuesto, en ese sentido, bueno, la tecnología ha avanzado mucho y de repente nosotros, la primera evidencia que tenemos para estas 5 personas desaparecidas, que en principio nada tenían entre sí para vincularse, son por cámaras de seguridad que tiene el gobierno de la provincia, y de repente eso antes no existía, y podemos hacer el seguimiento de cámara, y posterior a eso podemos establecer, por ejemplo, uno de los desaparecidos, que es el único de estos 5 que tenía teléfono celular, donde impactó por última vez su teléfono celular, e impactó en cercanías del domicilio de Jurado. Este es una tercera persona, no Sosa ni Anachuri, sino otro de los 5 que también tenemos esa evidencia de que el teléfono celular, el último impacto es ahí, se solicita las antenas, la celda, dónde impactó, cuestiones que, como bien vos decís, una década atrás todo esto no lo teníamos. La prueba científica que le llamamos, lo que es del material de laboratorio, ahora de repente haber recolectado muestras de sangre o restos óseos, de los cuales se armó un perfil, de los cuales posteriormente se cotejó, y ya podemos saber qué es la sangre de estas 2 personas las que estaba ahí. O sea, perdón, en el caso de esta persona que se cotejó que el celular, su última conexión fue cerca de la casa del presunto asesino múltiple de Jurado, este caso sería una persona que no tiene ADN todavía no hay confirmación. Confirmación.
O sea que no tenemos confirmación por ADN, pero hay una prueba muy fuerte de que su última conexión fue cerca de lo del jurado. Claro. O sea que podría sumar ya una tercera. De hecho, nosotros el primer día cuando llegamos a la casa de jurado, las primeras evidencias que nos llevan ahí son cámara que firma el señor Anachuri subiéndose un taxi con él, Sí. cámara que firma el señor Sosa, que son después los dos posteriores confirmados en cotejo, que se iba caminando con él. El taxista que nos dice, los dejé en este lugar, y era la casa de él, pero ya teníamos anteriormente la denuncia de búsqueda del señor González, de los familiares por el señor González, Sí. y empezamos nosotros desde ahí con todos los oficios y a recolectar y los impactos, porque él sí tenía celular, y ese mismo día, antes del allanamiento, nos llega el resultado de que el celular del señor González, la última vez que tuvo un impacto, fue en la antena que lo toma en cercanías de esa casa. Fue de las primeras evidencias que tuvimos. Entonces ahí dijimos, bueno, aquí tenemos que ir a ese lugar, porque ya lo tenemos a Sosa yéndose con él, a Nachuri yéndose con él, y un taxista que dice que lo dejó ahí, ahora González. al señor González del teléfono ahí, y de los otros dos que entendemos que pueden estar es porque la ropa que llevaban la última vez que fueron vistos, de hecho la plaquita de la búsqueda que tenemos, encontramos ropas similares. Digo similares y no la misma ropa porque no estoy todavía en condiciones de decir era, porque para eso se tiene que hacer un cotejo diferente. Pero a simple vista, por lo menos, de lo que se ve en la imagen de una foto y de lo que tenemos nosotros, entendemos que también es la ropa de las otras dos personas. Y por eso es que decimos una vinculación muy fuerte de estas 5 personas desaparecidas con él. Ahora, le pregunto respecto a los celulares. ¿Qué dio la pericia al celular de jurado? Él no tenía teléfono celular. No tenía. Él no manejaba teléfono celular. Se encontraron 5, como dije anteriormente, uno solo de los desaparecidos tenía y no era de él. Con lo cual los otros 5 teléfonos celulares que encontramos entendemos que tienen que ser productos de algún hecho de robo. Recordemos que él tenía muchos antecedentes por robo, en los cuales incluso había sido condenado. Sí. Entonces, la verdad que eran teléfonos móviles bastante viejos, ya por supuesto pedimos titularidades de línea, habían sido desactivados muchos años atrás. Entendemos que tienen que haber sido el producto de algún hecho ilícito contra la propiedad y que había quedado ahí porque él no manejaba teléfono celular. Bien, nosotros le agradecemos, doctor, por esta visita. Vamos a estar atentos a todas las novedades, siempre con el respeto que merece, porque bien lo decía usted como punto de partida, del otro lado hay familias que no pierden la esperanza de encontrar justamente aquellos familiares que hoy para nosotros quizás son nombres, ¿no? Pero para ellos son historias, son vínculos, y está justamente latente la esperanza de poder dar con el paradero con vida de estas personas. Lo que sí, le agradecemos un montón por brindarnos toda esta información que también de alguna u otra forma deja a un lado todo lo que va circulando en redes sociales, ¿no? Porque en redes sociales uno puede hacer un mundo de cosas que van aportando y que lamentablemente esto no suma, sino que resta justamente a lo que recibe la familia. Le agradecemos un montón y las puertas van a estar abiertas para lo que necesiten, y desde ya nosotros los agradecidos. No, les agradecemos nosotros también por darnos este espacio desde el Ministerio Público de la Acusación y estamos a disposición también para seguir informando. Muchas gracias, fiscal. Un gusto, ¿eh? Igualmente, un gusto para mí. Muchísimas gracias. Nosotros ahí nos adentrábamos en el caso de Matías Jurado, un tema que nos parece no menor, pero justamente, ¿no? Volcarnos a la fuente, y en esta oportunidad el fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación visitando el Minuto a Minuto, también un aporte fundamental para el tribuno de Jujuy. Hablamos con el doctor Guillermo Beller y de esta manera